Buenos días. Hoy estamos en una entrevista con Fernando Canales, alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM, con quien tendremos una charla sobre el derecho laboral, en específico acerca de la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT. Fernando, ¿nos puedes platicar, por favor, los antecedentes del derecho laboral en México? Sí, con gusto. Bueno, pues en principio agradecer la entrevista. Muchas gracias. Mira, particularmente podemos decir que existe un antecedente importante para el derecho del trabajo o derecho laboral como comúnmente hoy se conoce en México. Este tiene sus albores, independientemente te voy a hablar de una etapa próxima, inmediata, anterior. Sin embargo, podemos irnos más atrás. Sin embargo, esta parte histórica es la que sienta un precedente. Había un sector necesitado de mejores condiciones, de garantías, que en este caso pues eran los trabajadores. Se dan eventos como en 1906 sobre las minas de Cananea, hay una huelga importante. No se dieron, a pesar de este movimiento, pues garantías para los trabajadores, y tuvo que ser hasta 1917 con la creación de la Constitución, que ya en su artículo 123 pues establece garantías importantes para los trabajadores, la previsión social, el acceso a la salud, jornadas de 8 horas, entre otras. Entonces, posterior a esta constitución, que ya también se conoce como una constitución de carácter social, posteriormente se da un movimiento que, bueno, surge en la OIT en 1919, como resultado también del Tratado de Versalles, posterior a la Primera Guerra Mundial, donde, bueno, pues gobiernos, trabajadores, instituciones, pues buscan que se tengan garantías para esta clase, que pues era una clase demandante de mejores condiciones. Este en específico, pues es el antecedente que tenemos tanto del derecho del trabajo en México, como la parte del antecedente que se tiene para la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo, entonces con esto nos comentas que la OIT es la organización que regula en México. Así es, y no solamente en México. Yo creo que es importante aquí mencionarte pues que han signado pues distintos países. Si bien en un inicio pues la OIT surge con la organización de 9 países, entre ellos pues Estados Unidos, Cuba, Checoslovaquia, Italia, Japón, entre otros, pues se han venido sumando países como México. México pues no ha sido excepción, independientemente del corte social que tiene nuestra Constitución y la Ley Federal del Trabajo que también se dio, pues se ha venido signando, y no solamente en materia del trabajo, sino en distintas materias. Entonces, en este sentido te puedo decir que no solamente se regula el derecho del trabajo para México a través de la OIT, sino de otros países que son miembros. De acuerdo, ¿nos podrías comentar entonces qué tipos de convenios tiene la OIT? Sí, mira, maneja particularmente tres tipos de convenios. Entre ellos tenemos los fundamentales. ¿Por qué se denominan fundamentales? Porque dentro de estos convenios pues establecen justamente las garantías fundamentales que todo trabajador debe tener, tales como las 8 horas de trabajo, erradicar cualquier tipo de trabajo infantil. También importante, erradicar cualquier tipo de discriminación en el trabajo, el derecho, en este caso, a la sindicalización, el derecho a la libre asociación en este caso. Entonces, estos por eso se denominan fundamentales, es decir, pues son aquellos que van a contener en su esencia pues todos estos derechos que por naturaleza pues el ser humano requiere y de los cuales pues es sujeto. Ok. Entonces, ¿cuál es el proceso de adopción de estos convenios? Mira, antes de comentarte también cuál es el proceso, existen otros convenios de carácter distinto, tales como los de gobernanza, que en este caso tiene que ver pues la parte de los gobiernos de cada país con esta propia institución. Y particularmente te puedo decir que existen algunas normas internacionales del trabajo que se deben observar. En esta materia de convenios de gobernanza son 4 los que tiene la OIT. Sin embargo, solamente México ha asignado uno, tales como el que te mencionaba de consulta tripartita sobre las normas internacionales del trabajo. Y otro muy importante también, grupo que tiene la OIT, son los convenios técnicos. Estos tienen que ver con situaciones muy específicas de los centros de trabajo que todos los patrones, empleadores, pues deben conocer y también deben observar. Y te podría decir que dentro de estos pues están las condiciones laborales, las enfermedades profesionales. En este caso pues se tiene que prever todo esto, la indemnización por despido. Y algo bien importante que también ha estado sucediendo en el caso para México,
no había un reconocimiento pleno para el trabajo doméstico. Hoy se está teniendo un mejor reconocimiento, y también dentro de estos convenios técnicos se encuentra reconocer el trabajo doméstico con todas sus garantías. Muchas gracias, Fernando. Entonces, de acuerdo a esto, en resumen, ¿qué nos podrías platicar sobre todo? Claro, mira, para México pues es una responsabilidad. Si bien muchas de estas garantías y principios fundamentales ya se dan, también es importante que dentro del proceso para asignar pues los convenios pues existe pues todo justamente pues un proceso, ¿no? En principio, de acuerdo, en este caso te puedo decir, al artículo 89 de la propia Constitución, pues establece que esta es una responsabilidad del Ejecutivo Federal, el presidente de la República, celebrar este tipo de convenios. No obstante, pues también existe un proceso para la aprobación, que en este caso es a través del Senado, y no solamente en esta materia. Entonces es importante, como ya te mencionaba, que no solamente en materia de derecho del trabajo, sino que debemos apegarnos a todas estas normas internacionales, ante organismos internacionales, la propia Organización Mundial de las Naciones, pues donde se tienen que asignar distintos convenios. Este es el proceso natural, y creo que para México pues es un país que hoy tenemos una mejor observancia de estas garantías. No obstante, pues todavía hay mucho trabajo por hacer. De acuerdo, muchas gracias por esta plática. Al contrario, muchas gracias por la invitación, con gusto.